Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de el momento magnético de una bobina y el momento de torque de una bobina expuesta a un campo magnético. El momento de torque o momento de torsión o simplemente torque es el motivo por el cual funcionan los motores eléctricos. Es la base por la cual funcionan. Momento de torque o torsión, como lo pudieron ver en las lecturas, es ese momento angular. No podemos llamarle fuerza porque es momento. ¿Uh? Y el momento es fuerza por distancia. Eh, en términos populares podemos llamarle una forma de fuerza, pero es una fuerza torciendo. Uh-huh. Como el movimiento que usted hace para abrir una puerta con una llave. Uh-huh. Ese momento. Como cuando usted está con un desatornillador en la mano. Eso. ¿Ok? Eso es el momento de torsión. Entonces todo motor experimenta un momento de torsión. Ese momento de torsión está ejercido sobre la bobina. ¿Ok? Sobre el núcleo que gira. Ujú. Entonces, es el momento de torsión el motivo por el cual gira un motor. ¿Ok? Ahora bien, entonces, el momento de torsión está basado en la fuerza ejercida sobre un conductor, la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un conductor que transporta corriente, la fuerza de Lorentz. Y después de eso, eso nos lleva a un término llamado momento magnético de la bobina. El momento magnético de la bobina es un vector y como lo pudieron ver en la lectura también, eh, tiene que ver con el área de la bobina, el área transversal de la bobina. Eh, y, es un, y es un vector que sale ortogonal, así. Uh-huh. Vean la figura que tengo en la mano, vean la posición en la que la tengo. Ortogonal a el área de la bobina. Ortogonal es 90 grados a cualquier punto que usted lo vea. Uh-huh. Como si usted lo pudiera poner así, hacer equilibrio sobre un plano. ¿Ok? Ese es el momento magnético de la bobina. Es como decir, todo lo que gira hace un momento. ¿Okay? Momento es una inercia. Entonces, si hay un giro de corriente, forma un momento magnético. ¿Okay? Entonces, esa flechita se llama momento magnético y utilizamos la letra mu, pero esa letra mu no tiene que ver con mu sub 0 ni mu sub r, ninguna de las dos. Es eh, es un uso distinto a la letra mu, que significa momento magnético de la bobina. Eso es por el hecho, y también momento magnético de cualquier corriente que gire. Uh-huh. Entonces forma un momento magnético, que es básicamente para dónde están yendo las líneas de fuerza o las líneas de campo magnético. Uh-huh. Además está relacionado este tema que estamos viendo con el torque mecánico. ¿Okay? Las unidades de medida del torque de una espira son también las unidades de medida del torque mecánico. Por eso entonces también vieron un video acerca de la explicación de la relación que existe entre un eje que tenga una rotación y la fuerza que está imprimiendo, por ejemplo, una llanta en un carro. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, eso también, ese torque está en el eje de una bobina que pretende girar. ¿Ok? Entonces, por eso es que hemos visto esas lecturas y ahora vamos y ese video, y ahora vamos a reunirlo todo para estudiar el torque de una bobina. Entonces,
Vamos a empezar con la fuerza de Lorentz. Un pequeño estudio ahí, un pequeño visión física de lo que es la fuerza de Lorentz. Recordemos que la fuerza de Lorentz o la fuerza ejercida sobre un conductor que transporta corriente se da de esta forma. Acá hay un conductor que transporta corriente. Los polos de una batería han sido conectados de esta forma. Positivo acá, negativo acá. De manera que se ha formado en el cable una corriente que viaja en sentido de derecha a izquierda, según lo estamos viendo. Ahora ponemos debajo de él un campo magnético. Recuerden que los campos magnéticos siempre vienen de a pares, o sea, por cada norte hay un sur. Vamos a poner el norte cara arriba. Al poner el norte cara arriba, recuerden que un imán tiene su norte así como una fuente de donde sale agua. Pero vamos a suponer que estas flechas están saliendo todas hacia arriba para no complicar la ecuación. Entonces vamos a suponer esas flechas saliendo hacia arriba que luego se flexionan así. Pero vamos a suponerla en la pura superficie del imán como si salieran totalmente rectas hacia arriba. Acá tenemos entonces el campo magnético B. Estas líneas son B. Recuerden que la fuerza de Lorentz es un producto cruz. Producto cruz nace de la interacción de dos vectores. Nace de la interacción de dos vectores. En este caso, el pilot rojo representando el vector corriente. Y tenemos el pilot azul representando el vector campo magnético. Bueno, esto va a dar como resultado otro vector más. Otro vector más. Para saber el resultado de ese vector, para un ejemplo como este, yo utilizo la mano derecha de esta forma, colocando los dedos representando el campo magnético, ¿lo ven? Queda muy fácil. Y el dedo índice indicando el flujo de la corriente. Ahora sí, entonces tengo que acomodarlo todo. Vean que aquí no me queda el campo magnético bien. Tendría que hacerlo de esta forma. ¿Ok? Y entonces me queda el dedo gordo que ustedes no pueden ver ahí. Me queda apuntando hacia la pizarra. Ok, recuerden la nomenclatura de flecha. Entonces, hacia la pizarra es una bolita con una X. Entonces, vean lo que sucede. Sobre el cable, se ejerce una fuerza. Sobre todo, a lo largo de todo el cable. Eso solo estoy dibujando una, ¿verdad? Pero es una serie de flechas que usted se puede imaginar apuntando hacia dentro de la pizarra. ¿Okay? En vectores, dibujando solo un vector en lugar de varias flechas. Entonces, este es el vector corriente, este es el vector campo magnético, y este es el vector que ustedes no ven apuntando hacia el fondo. Ven apuntando hacia el fondo. Ese es el vector fuerza. Vamos a elevar así. Y lo vemos. Ven, entonces, rojo, corriente. Azul, campo magnético. Y ese pilot negro que apunta hacia la pizarra es la fuerza de Lorentz. Entonces, eso es lo que sucede en un producto cruz. Vector por vector da vector.
Y esa es la dirección del vector resultante hacia la pizarra, en este caso. Y hablé de que esto es una fuerza, ¿verdad? De que el pilot negro está representando una fuerza ejercida sobre el cable. Ujú. ¿Lo quieren ver? ¿Quieren saber qué es cierto? Vamos a verlo acá, en este pequeño experimento. De la misma forma que lo acabo de dibujar en la pizarra, acá tenemos dos postes y en los postes cuelga un cable. Entonces el poste es conductivo, el cable también, y cuando la corriente pasa por encima del imán, la corriente va en esta dirección. Cuando pasa por encima del imán, va en esta dirección. Y el campo magnético, dado que está norte cara arriba, queda en esta dirección, así. El lápiz es un poco grande y no se sale de pantalla, así. ¿Ven? Ese es el campo magnético. Entonces, recordemos que si tenemos un vector campo magnético hacia arriba y tenemos un vector corriente hacia la izquierda, nos va a dar una fuerza resultante sobre el cable hacia el fondo, o sea, se va a mover hacia la batería. Hacia la batería. ¿Ok? Entonces se va a ejercer una fuerza sobre el cable que lo va a mover al cable, ese azul que está ahí. Va a moverlo hacia la batería. ¿Ok? Ahora va a pasar una cosa. Cuando el cable se mueva hacia la batería, así, cuando vaya a estar por acá, sale del efecto directo del campo magnético. Y al salir del efecto directo del campo magnético, entonces ya se pierde esa fuerza. Entonces él se devuelve. Se devuelve con inercia, entonces viene a llegar como hasta acá. Pero de nuevo entra en acción la fuerza de Lorentz y lo vuelve a enviar hacia adelante, pero él sale del campo de acción y entonces se devuelve. Entonces él va a estar oscilando. En realidad, cuando yo encienda esto, va a estar oscilando. Vamos a ver. Pero presten atención al movimiento inicial. El movimiento inicial va a ser hacia la batería. Ven qué hermoso. Ahora, si frenamos su inercia, y solamente dejamos que la fuerza de Lorentz actúe y que se mantenga dentro del rango de acción, entonces se nota que la fuerza de Lorentz es hacia la batería. ¿Lo ven ahí? Ahí está casi levitando. Veamos desde arriba. Ven, se movió hacia la batería. Aquí lo vemos muy bien, que el cable está hacia la batería. Ahí está sostenido solo por la fuerza de Lorentz que lo está moviendo con fuerza hacia la batería. En el momento en que desconecte, se va a devolver. Ahí está. Ya se devolvió. Ahora oscila nada más por su movimiento de péndulo normal, ¿verdad? Por haberlo movido. Digamos, con solo que uno lo mueva, él va a hacer un movimiento oscilatorio. Bien, entonces ese fue el experimento de la fuerza de Lorentz. Luego lo vamos a hacer en laboratorio. En tiempo de laboratorio vamos a hacer ese experimento. Es buenísimo. Lo vamos a hacer con el electroimán. Ahora bien, si continuemos hacia el momento de torsión. Ese momento de torsión o intención de giro que le vamos a infringir a esta bobina, a esta bobinita, más bien esta que está menos deformada, a esta bobinita, vamos a hacer que gire, ¿ok? ¿Por qué no puede girar este cable? Porque este cable va a sentir una fuerza, habíamos dicho, hacia allá, pero es constante y ahí va a quedar. Entonces esa fuerza sigue y sigue actuando así, y como vieron, estuvo estático un gran rato en esta posición. ¿Okay? No le da giro.
¿Qué necesitamos para que algo gire? Ok, vamos a quitar el cable y vamos a sustituirlo por una bobina. La bobina esta que tengo en la mano no tiene gran ciencia. Vamos a ver de qué se trata. La bobina que tengo en la mano, les decía, simplemente empieza acá, da 8 vueltas así, o sea, sigue, da 8 vueltas y luego se devuelve. Entonces aquí dibujé solo una vuelta de las que hace. ¿Okay? La diferencia de la que tengo acá es, empieza acá, da 8 vueltas para aumentar el efecto y se devuelve. Teóricamente, la bobina teórica que se estudia tiene esta forma. Siempre lo van a ver en todos los textos, la famosa bobina cuadrada, porque es muy fácil calcular su área. Lado por lado, en metros. Lado por lado en metros le va a dar a usted el área de la bobina. Entonces, una bobina cuadrada es muy fácil de trabajar. Y una bobina circular también, así totalmente redonda, es muy fácil de trabajar. Le he dado 8 vueltas, nada más con el objetivo de que el efecto sea más notorio. Entre más vueltas, más, se duplica. Es decir, con cada vuelta, digamos, 2 vueltas es el doble, 3 vueltas es el triple. Con cada vuelta se gana una vez más ese efecto. Vamos a hacer fluir corriente a través de la bobina colocando un positivo arriba y un negativo abajo. Si ponemos un positivo arriba y un negativo abajo, entonces en la parte de arriba, ojo, la corriente va de izquierda a derecha. Pero en la parte de abajo de la bobina, ojo, va al revés, de derecha a izquierda. ¿Ven? Porque gira. Viene aquí desde positivo y va hacia negativo. ¿Ok? Entonces, esta es la bobina. Esta es la bobina. La vamos a ver de lado. De lado. Así. Si aplicáramos una fuerza de Lorentz abajo, hacia la derecha, así. Vamos a usar un puntero más pequeño, así. Si aplicáramos una fuerza de Lorentz hacia la derecha, y arriba, hacia la izquierda, entonces se da un giro, una intención de giro. ¿Lo ven? Si yo jalo con mi mano derecha hacia la derecha y con mi mano izquierda hacia la izquierda, entonces estoy provocándole un giro. Si yo con mi mano derecha y mi mano izquierda, ambas las moviera para la derecha, simplemente la bobina se mueve entera. O si muevo mis dos manos hacia la izquierda. Pero si muevo una mano hacia la izquierda y la otra a la derecha, o viceversa, entonces ahora sí estoy aplicándole un giro, una torsión, un torque. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esta bobina en este experimento. Pero para eso entonces vamos a cambiar estos postes por unos postes más grandes. Más grandes no, más bien más pequeños, más rectos, totalmente rectos. Y la voy a colocar tal y cual dije ahora. Esta no es, esta es la que está deforme, esta. Voy a colocarlo tal y cual lo expliqué ahora. Ahí está. Claro, de manera que quede libre, ¿verdad? Así, que gire libre. Ok. Entonces ahora estudiemos
las fuerzas de Lorentz que se van a ejecutar sobre la bobina cuadrada. En la parte de abajo va a suceder exactamente lo que sucedió con este alambrito que tengo en la mano. La corriente, dado que voy a colocar el positivo arriba, va a girar de esta forma. Entonces, cuando la corriente vaya por abajo, va a fluir hacia la izquierda. ¿Ok? Y entonces, dado que el imán está cara arriba y el campo magnético está para arriba y la corriente abajo va a girar a la izquierda, va a fluir hacia la izquierda, entonces me va a provocar una fuerza de Lorentz hacia el fondo, hacia la batería. Así. Este lápiz es la fuerza de Lorentz. Entonces me va a mover la bobina de esta forma. Ahora vamos a ver qué sucede arriba, en la parte de arriba de la bobina. Ojo, la corriente circula, ¿verdad? Entonces voy a colocar el positivo aquí arriba. ¿Okay? Entonces la corriente hace así. Y cuando va pasando por la parte de arriba de la bobina, viaja en sentido de izquierda a derecha. Ahora entonces, si viaja de izquierda a derecha y tengo mi campo magnético, así, ahí se escapa un poco de la visión, así, me va a generar una fuerza de Lorentz hacia nosotros, así. Y entonces la parte de arriba tiende a venirse hacia nosotros y la parte de abajo hacia la batería. O sea, le provoca giro. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la bobina entonces, dado esa fuerza, hace así y por inercia vuelve a colocarse de esta forma? Resulta que el positivo que estoy aplicando arriba yo no lo quito, es un contacto rozante. Es decir, siempre hay un polo positivo aquí y a pesar del movimiento de la bobina, vuelve a quedar el positivo haciendo contacto con la parte de arriba de la bobina. La bobina se mueve, el cable de la bobina se mueve, pero el siguiente cable me hace contacto con la parte positiva de la bobina siempre. ¿Ven? O sea, de manera que arriba siempre quede el polo positivo pegando arriba. ¿Okay? Es decir, si yo pusiera los cables soldados, digamos, entonces no pasa eso. ¿Ven? Si, por ejemplo, este dedo índice fuera el positivo, entonces sí cambia, ¿ven? Y se va para abajo. Y en este momento entonces se devolvería, y luego se devuelve, y luego se devuelve. Hace un efecto lavadora en las fuerzas de Lorentz, en lugar de ayudarle al giro. Lo que hace que esto siga girando es el hecho de mantener siempre el polo positivo arriba, para que siempre la corriente de arriba vaya hacia la derecha y siempre la corriente de abajo vaya hacia la izquierda. ¿Quieren verlo? Sí, ¿verdad? Vamos a ponerlo a funcionar. Para ponerlo a funcionar, le he puesto al terminal positivo de mi batería un cablecito de color naranja para que sea más llamativo, que ustedes puedan relacionarlo con el positivo. Y recuerden, lo voy a poner arriba, ¿verdad? Lo voy a poner acá, haciendo contacto con la terminal de la bobina, arriba positivo. Y abajo, haciendo contacto con la terminal de abajo, o la que esté en ese momento, va a estar el negativo, que le puse un cable de color azul. Recuerden, la corriente abajo viajará hacia la izquierda, la corriente arriba hacia la derecha. Si la corriente abajo viaja hacia la izquierda, entonces la fuerza se aplica hacia la batería y arriba hacia nosotros. Entonces la intención de giro, o el giro en este caso, que ahora sí va a girar, va a ser este, así. Observemos. Lo ponemos en posición,
Ahora voy a hablarles de esa posición, es muy importante. Primero divirtámonos viéndolo girar. Y ahora les hablo de la importancia de esta posición de arranque. Divertido, ¿verdad? Podríamos estar toda la tarde viendo esto. Les aseguro que cuando lo hagan el viernes se van a divertir demasiado. Ojalá les funcione. Hablemos de la posición de arranque. La posición de arranque tiene que ver con la fórmula ya no solo del momento magnético de la bobina, sino del encuentro del momento magnético de la bobina con el campo magnético del imán. Veamos las fórmulas. Esto era la de Lorentz, que ya la habíamos visto. Podemos borrarlo. Vamos a ver lo que les decía del momento magnético de una bobina, que es la letra mu. Es I por A. Pueden escribirlo solo IA, porque se sabe que se multiplican cuando están simplemente juntas. Ok, I es corriente. La I es la corriente en amperios que fluye por la bobina. Y el A, ojo, A no es de amperio, porque aquí está representando no una unidad de medida, ¿verdad? Sino una magnitud física. Entonces este área en metros cuadrados, área transversal. Área transversal de la bobina. ¿Cuál es el área transversal de una bobina? El área transversal, okay, es eso que están viendo ahí. El área de la bobina. Esto. Ese plano cuadrado imaginario que está ahí, eso es el área transversal. ¿Cómo se saca un área? En este caso que es cuadrada, lado por lado. Ojo, en esta bobina que es igual, quiero representarles el área transversal. Esta bobinita que tengo que es igual, con el fondo blanco, quiero representarles lo siguiente. El área transversal, ¿okay? Puede ser atravesada o es atravesada por el momento magnético de la bobina. Ojo a ese término que fue uno de los que describí al principio. Momento magnético de la bobina. Está totalmente ortogonal al plano de esta área. Y esta área es el área transversal. Si yo atravieso el área transversal así, ese es el vector que representa el plano de la bobina y es el vector que está representando mu. ¿Ok? Entonces esto es mu. Este es el momento magnético. Ese lápiz está representando el momento magnético. Para saber exactamente si el momento magnético va para arriba o va para abajo, depende del flujo de la corriente. Entonces usted coloca los dedos en el flujo de la corriente y el dedo gordo le indica el momento magnético de la bobina. Entonces usted coloca los dedos a como esté girando la corriente en la bobina. Si tuviéramos una bobina muy grande, como esto, por ejemplo, ¿okay? Y lo conectáramos de manera que la corriente gire así. Ojo, me acerco, me voy lejos, me acerco. Ya vieron entonces el giro que está tomando la corriente. Si abrazo la bobina según ese giro, entonces el mu de esa bobina me queda aquí arriba. ¿Y cuál es el área? El área sería este círculo. Entonces el mu queda aquí.
¿No lo ven? Ven, entonces el mu siempre atraviesa. El mu básicamente te dice cuál es la ruta de las líneas de campo magnético. Ujú. Entonces, eso que estamos representando con esta gran bobina es la misma representación con esta bobina pequeñita. Así. ¿Ok? Estas son las áreas. Bien. Ahora que ya tenemos representado qué es el mu, ¿okay? Y el mu va en este sentido, ujú, atravesando la bobina. Es decir, si usted puede meter el dedo dentro de la bobina, su dedo está representando mu. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para una bobina de este tipo, así, así, si usted puede meter el dedo en la bobina, entonces la bobina, el dedo, perdón, está representando mu. ¿Ok? Por ejemplo, en esta bobinota, usted mete el dedo en la bobina, está representando, su dedo está representando mu. Y el área es ese que usted está traspasando con el dedo. Entonces esta es el área transversal. Luego veremos muchos ejemplos de áreas transversales y distintos tipos de bobina. Ok, entonces continuamos. El mu, que lo estoy representando de esta forma, ok, entonces si usted lo ve de frente, el mu queda de esta forma. ¿Ok? Recuerden que la bobina gira. La bobina estaba girando. Gira de esta forma. Ujú. Entonces el mu va girando así. Bueno, resulta que el torque, ahora sí, el torque sobre este eje, el torque sobre este eje se calcula como el producto cruz. Ojo, producto cruz. ¿Recuerdan? Es cuando uno multiplica magnitud por seno del ángulo entre los dos vectores. Vectores. ¿Cuáles son los dos vectores? Son mu es un vector y campo magnético es el otro vector. Ujú. Mu es un vector y campo magnético es el otro vector. ¿Ok? Entonces, recuerde que en el producto cruz la máxima interacción se da a los 90 grados. Entonces, para eso vamos a tomar una visión distinta de este experimento. Lo estamos viendo así. Ujú. Vamos a tener una visión distinta. Lo que voy a hacer es esto. ¿Ven? Ok. Y con esa visión, entonces quiero que tengan en mente que mu atraviesa a la bobina. Mu atraviesa la bobina. O sea que si la bobina está de esta forma, mu está así. Y les dije que la máxima interacción de un producto cruz se da cuando los dos vectores están a 90 grados. Entonces un vector es el campo magnético. ¿Recuerdan? Entonces un vector es el campo magnético, que es el pilot azul. Y el otro vector es el mu de la bobina. Cuando están a 90 grados, esa es la posición en la que se da el máximo torque. Por eso elegí esa posición para el arranque. ¿Ven? El máximo torque. Entonces observen que esa es la posición del arranque. Voy a quitar todo. Lo vuelvo. Y por eso esa fue la posición que yo elegí para el arranque. Y no esta. ¿Ven? No elegí esa. Esa es la peor posición para el arranque. ¿Por qué? Porque tanto campo magnético como mu estarían en la misma dirección, por lo tanto no interactúan absolutamente nada y la fuerza o torque más bien sería cero. Ujú. ¿Ven?
Por lo tanto, la formulita queda de la siguiente forma. Torque es igual a mu cruz B. ¿Ven? Ese es el torque, mu cruz B. Esa es la fórmula del torque de una bobina a la cual le fluye corriente y está expuesta a, me faltó aquí, y está expuesta a un campo magnético. Esa es la formulita. Ahora, esa es la formulita para una espira. Si tuviéramos el caso de varias espiras, o sea, varias vueltas, es muy fácil. Nada más ponemos a esta fórmula de mu, le ponemos una n de cantidad de vueltas. N de cantidad de vueltas. N y A. Entonces, dentro de mu existe N por I por A. Y esto es B. Por eso, en algunos textos usted puede ver que el torque también se obtiene multiplicando N por I por A, lógicamente, porque eso es mu, por B, N por I por A por B, por el seno entre mu y B. Ven, a mí me gusta más representarlo de esta forma, porque así uno nunca pierde de vista. Es mejor calcular primero mu como N por I por A y luego hacer mu cruz B para tener bien claro el producto cruz que existe entre mu y el campo magnético B. ¿Vieron qué éxito? Es divertidísimo. Y cuando lo hagamos en el laboratorio aún va a ser más divertido. Una fórmula muy simple, un cálculo muy sencillo. En realidad yo considero esto muy fácil de comprender y muy divertido. Es el principio del giro de todo motor que se llame de corriente directa o motor que se llame universal. Los motores universales pueden trabajar tanto con corriente alterna como con corriente directa. Luego vamos a ver por qué. Y los motores de corriente directa pues trabajan con corriente directa. Cuando tenemos un campo magnético fijo, se habla de que es de corriente directa. Y cuando tenemos un campo magnético variable, o sea de corriente alterna, entonces puede ser un motor universal. Los motores universales son los que ustedes encuentran en las herramientas eléctricas, como un taladro, por ejemplo, una cortadora de metal, una cortadora de madera, una sierra giratoria, en fin, todo ese tipo de herramientas. Y también en la mayoría de los electrodomésticos, por ejemplo, en la batidora, en la licuadora, se utiliza ese tipo de motores. Y en la industria se utilizan algunas veces. En la industria el más utilizado es de inducción y son trifásicos. Ese es otro tema que después vamos a ver. Los motores de inducción trabajan bajo el principio de inducción electromagnética o ley de Faraday. Ese no es este tema. Entonces hay muchos tipos de motores y tienen distintos principios de funcionamiento. Este es el principio del funcionamiento de los motores de corriente directa y los motores universales. Entonces espero que se hayan divertido mucho. Vamos a ver esto en la práctica y vamos a hacer varios ejemplitos en la práctica, digamos, a papel y lápiz, y luego en laboratorio vamos a hacerlo en casita, este mismo experimento, y van a ver que se van a divertir bastante. Nos vemos.